Voy a compartir pantalla. Vamos a la otra clase. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del esguince, en el esguince general. El esguince, ¿sí? O la zona en donde se produce con mayor frecuencia los esguinces son tanto en el tobillo como en la rodilla, ¿sí? En la muñeca también, ¿sí? Pero más frecuente es en el tobillo y en la rodilla. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la anatomía del tobillo? ¿Cuál de los dos ligamentos es el que se lesiona con mayor frecuencia? ¿El ligamento lateral externo o el ligamento lateral interno? El externo. El externo. ¿Cuántas fibras tiene el externo? ¿Cuántas fibras? 3. 3. Anterior, medio y posterior. Y de esos 3, ¿cuál es el que se lesiona con mayor frecuencia? Lateral. No, el de medio. El as anterior, el que está hacia adelante. Bueno, entonces, como vemos aquí, el esguince es la lesión traumática de los ligamentos o también se puede agregar o incluir la cápsula articular. Los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso en base a fibras longitudinales de colágeno que unen a los huesos. Nosotros dijimos que los ligamentos se encargan de dar una estabilidad a la articulación, ¿sí? Estos ligamentos están formados sobre todo por fibra de colágeno tipo 1 y también presentan en una pequeña cantidad fibras elásticas, ¿sí? Que le da una cierta elasticidad a los ligamentos, ¿sí? Son hipocelulares, o sea, tienen solamente una célula, e hipovasculares. Hipovasculares quiere decir que presenta poca vascularización, poca irrigación sanguínea. Compuestos principalmente por colágeno que le dije tipo 1 y los fibroblastos, ¿sí? Los fibroblastos es la célula madre o es la célula que se encarga de producir a la fibra de colágeno. Funciones de los ligamentos: estabilizar la articulación, ¿sí? Y también ayuda a la propiocepción, ¿sí? La propiocepción son, en los ligamentos hay unos receptores nerviosos que se llaman corpúsculos de Pacini, y estos corpúsculos de Pacini son los responsables de enviarle la información al cerebro, ¿sí? Y le dicen: che, cerebro, nosotros tenemos que tensionar el haz anterior del ligamento lateral externo. Entonces el cerebro le dice: bueno, que se tensione. El cerebro envía la orden y le dice al haz anterior del ligamento lateral externo que se tensione. Eso más o menos es la propiocepción, ¿sí? Los esguinces son de alta prevalencia, traumatismo más frecuente en el ser humano. Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de traumatismo: traumatismo directo y traumatismo indirecto. El directo es cuando viene alguien y te da una patada. Es el traumatismo directo. Y el traumatismo indirecto es, por ejemplo, nosotros saltamos a cabecear, al pisar o apoyar el pie en el suelo, no doblamos el tobillo. Es el mecanismo indirecto. Directo es cuando otra causa te genera el esguince, y el indirecto es cuando vos solito te doblás el tobillo, por ejemplo, ¿sí? Son el 15 de las lesiones deportivas y generalmente los pacientes que sufren algún tipo de esguince son lesiones leves y no consultan, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a ver después nosotros que el esguince se divide en varios grados, ¿sí? Y estas lesiones leves, cuando hay una distensión o un esguince grado 1, ¿sí? La resolución es espontánea, o sea, solo se regenera. No hace falta ningún tratamiento médico, ningún tratamiento de fisioterapia, por ejemplo. ¿Qué fue lo que le dije? El mecanismo indirecto, ¿sí? Es cuando uno cae o pisa mal o va caminando con un zapato taco alto, va caminando por el empedrado, pisa mal, se dobla el tobillo. Ese es un mecanismo indirecto, ¿sí? Lesión propia del adulto joven, el niño, los ligamentos son muy elásticos y se producen lesiones isquiáticas. ¿Qué quiere decir? Cuando un niño, qué sé yo, de 8 o 10 años,
sufre un esguince de tobillo, generalmente, como acá nosotros tenemos fijado, ¿ven? Acá tenemos fijado el ligamento, ¿sí? Al distenderse el ligamento, rompe parte del hueso. Y esas son lesiones isquiáticas, que es frecuente en los niños. Y en las personas ancianas, ¿sí? Sobre todo aquellas personas mayores que presentan osteoporosis, el esguince se suele acompañar de fracturas. Se fractura porque la osteoporosis es cuando hay una disminución de la densidad o de la densidad ósea, hay una disminución en la cantidad de calcio. Entonces el hueso es más frágil, realiza un movimiento brusco y se rompe el hueso. Clasificación, hay el esguince grado 1, solamente hay una distensión. Vamos a suponer que el ligamento tiene un 100% de fibra. 100% de fibras. En un esguince grado 1, solamente 10% se lesiona o se rompe. Ese es un esguince grado 1, una distensión. El ligamento sin desorganización, sin superar su resistencia, macroscópicamente se encuentra intacto, microscópicamente hay pequeños hemorragias y desgarros. Generalmente en el esguince grado 1 no hay hematoma, no hay moretón. ¿Sí? Y los síntomas son leves. Por ejemplo, el paciente con un esguince grado 1 va a tener solamente dolor, una pequeña inflamación, ¿sí? Y una leve impotencia funcional. ¿Qué quiere decir leve impotencia funcional? O sea, el paciente va a poder pisar, ¿sí? Va a poder apoyar el tobillo, ¿sí? Va a poder realizar la marcha, pero le va a generar un poco de molestia, pero va a poder caminar sin ningún problema. En el esguince grado 1, ¿sí? Y el tratamiento generalmente en el esguince grado 1 es, por ejemplo, hielo, vendajes, ¿sí? Y se recupera espontáneamente. En el esguince grado 2, ¿sí? Ya superan los límites de elasticidad. En el esguince grado 2, por ejemplo, ya hay una ruptura del 50% de las fibras. Del 100%, 50% ya se rompe. ¿Y qué va a pasar acá? Acá va a haber mayor dolor, va a haber mayor inflamación o edema, la impotencia funcional va a ser mayor, él no va a poder apoyar el pie contra el suelo, no va a poder caminar, ¿sí? Va a presentar una inestabilidad articular moderada. ¿Está? Y el tratamiento así acá ya puede ser un tratamiento, ya va a necesitar de fisioterapia. Y se va a caracterizar porque ya va a haber hematoma, ya va a haber moretón en el esguince grado 2. Y en el esguince grado 3, que es el más grave de todo, ya se rompe el 100% del ligamento. ¿Sí? Acá sí ya va a haber hematoma grande, dolor, edema, ya va a haber la impotencia funcional, ya va a ser aumentada, o sea, el paciente no va a poder pisarlo el pie contra el suelo, no va a poder luego caminar. Y el tratamiento en un esguince grado 2, grado 3 ya es quirúrgico, ya va a cirugía. Clínica, por ejemplo, en un esguince general, dolor inmediato intenso, aumento de volumen, va a haber edema, va a haber equimosis, la equimosis es el hematoma, ¿sí? Va a haber inestabilidad articular, ¿sí? Sobre todo, la inestabilidad articular ya va a ser, en un esguince grado 1 va a ser leve, en un esguince grado 2 ya va a ser moderado, y en un esguince grado 3 ya va a ser grave. Porque en el grado 3 ya se rompe completamente el ligamento, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar o cómo se puede diagnosticar un esguince? Generalmente puede ser por una radiografía, sobre todo si el esguince es un grado 3. Si el esguince es un grado 3, ¿sí? Y tenemos hasta aquí, ¿qué va a pasar? Nosotros al hacer la radiografía, esto ya va a estar así, porque ya no vamos a tener ligamento. O sea, en un esguince grado 3, mediante una radiografía podemos diagnosticar. Pero ¿cuál es más útil en un esguince? Es la ecografía. Porque en la ecografía nosotros estudiamos partes blandas, ¿sí? Los ligamentos, tendones, músculos, ¿sí? O también se puede hacer una resonancia magnética. O una tomografía, ¿verdad? El tratamiento generalmente es reposo, ¿sí? Hielo local, siempre que
tengan ustedes un esguince, ¿sí? En el momento de sufrir la lesión siempre hay que poner hielo, ¿sí? No hay que poner caliente, nada de remedio caliente, ni bolsa de agua caliente, ni pomada caliente, ni nada caliente. Porque nosotros cuando sufrimos una lesión, ¿qué va a pasar? Se produce una vasodilatación. O sea, cuando nosotros nos lesionamos, el diámetro, el tamaño de los vasos aumenta. Y si nosotros le aplicamos calor a esto, ¿qué va a pasar? Esto va a aumentar más se va a dilatar. Pero en cambio, si le aplicamos frío, el frío produce vasoconstricción y esto va a disminuir. Por eso hay que poner hielo, compresión y elevación. Hay que elevar el tobillo, por ejemplo, hacia arriba, unos 45 grados. Y eso va a favorecer el retorno venoso. O sea, la sangre o el líquido, el edema, va a ir hacia atrás nuevamente. ¿Me van entendiendo bien? Rosana, Sandra. No, profe. Profe, ¿Alguna pregunta? No, no hay nada. no, profe. No, profe. Bueno. El tratamiento en grado 1, en el 15 grado 1, disminuir la actividad, analgésicos, vendaje, generalmente una semana, crioterapia. Fisioterapia activa quiere decir que nosotros ya podemos realizar movimientos porque no hay una ruptura. Hay una ruptura de un 10% nomás de las fibras y reposo deportivo por lo menos 3 semanas. En un 15 grado 2, eventualmente se hace yeso, ¿sí? Por una semana o una férula, ¿sí? O una bota, que son esas botas de plástico que se colocan a nivel o a nivel por debajo de la rodilla, ¿sí? Inmovilización durante 2 a 3 semanas, ¿sí? AINES antiinflamatorio de 3 a 7 días, hielo y reposo deportivo 3 semanas posterior a la inmovilización. O sea, una semana generalmente se utiliza el yeso o la férula y luego de haber quitado la férula, 3 semanas de reposo otra vez tenés. Y luego la parte de kinesioterapia o kinesiología, ¿verdad? En el grado 3, cirugía, es quirúrgico el tratamiento ya. En el grado 3, ¿sí? Y luego del grado 3, luego que se hace la cirugía, ¿sí? Ya se puede empezar ya con la rehabilitación. Complicaciones, inmediata quiere decir en el momento mismo, en los días. Hoy me esguinzo y mañana aquella te puede ocurrir. Una lesión nerviosa, puede ser que vos tengas un esguince, por ejemplo, en el tobillo, ¿sí? Y lesiones, por ejemplo, el nervio peroneo, o lesiones en una arteria, eso es una complicación inmediata. Una complicación tardía, dolor persistente, el dolor no pasa, no cede. Distrofia simpática refleja que es una distrofia o una contractura de los músculos tenosinovitis, que es la inflamación de la vaina que le envuelva los tendones, o sea, los ligamentos. Inestabilidad articular, sensación subjetiva sentida por el paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que el paciente haya sufrido un esguince grado 2, pero el paciente nunca hizo un tratamiento adecuado, nunca luego fortaleció los músculos que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? El paciente camina y siente que el tobillo se le mueve. Y eso genera una laxitud, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con eso? El paciente se puede volver a lesionar. De un esguince grado 2, si el paciente tiene una inestabilidad articular, se puede ya romper el ligamento. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un esguince grado 1 y un grado 2? ¿Cuáles pueden ser las diferencias? Sería que en el grado 1 es más leve, que se puede hacer con tratamientos caseros, por así decirlo, como hielo. Y en el grado 2 ya requeriría de yesos, ¿verdad? Sí. ¿Y después? Férulas también, en el grado 2. Sí. Ya sería el grado moderado. El grado 1 sería el leve, donde hay una ruptura, le vamos a decir, del 10% nomás.
Y en el grado 2 del 50%. Y otra característica, el hematoma. La diferencia en un esguince grado 1 y un grado 2 generalmente es el hematoma. Si vos, por ejemplo, te doblas el tobillo y se te forma un hematoma ahí a nivel del tobillo, quiere decir que tuviste un esguince grado 2 o un esguince grado 3. Pero si te doblaste el tobillo y no hay hematoma, ¿sí? Entonces lo más seguro es que tenés un esguince grado 1. Esa es la característica o una diferencia. Otra diferencia muy importante también es la inestabilidad. ¿En cuál es la inestabilidad completa? En el grado 3. En el grado 3. ¿Y qué el paciente no va a poder hacer ahí? Movilizarse. No va a poder pisar, apoyar el miembro sobre la superficie. ¿En un esguince grado 2 va a poder o no? Va a poder, profe. ¿Y qué dificultad va a tener? Y la más sí que va a renguear, el famoso va a renguear. Va a tener cojera, muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento en un esguince grado 3? Cirugía. Tratamiento quirúrgico. ¿Y en el grado 2? Y eso, las Se inmoviliza. férulas. Muy bien. Vamos a suponer que el paciente tenga una ruptura parcial del 50% del ligamento cruzado anterior. Se rompe el 50%. ¿Sí? ¿Qué creen que se debe hacer? ¿Va cirugía o no va cirugía? ¿Cómo dijiste, profe? Vamos a suponer que un paciente se rompe el ligamento cruzado anterior. Tiene una ruptura del 50% de las fibras. ¿Este paciente va a ir a tratamiento quirúrgico o no? Sí, es del 50. Yo creo que sí. Mi punto de vista, sí. ¿Y vos, Sandra? Creo que no, profe. Que es del 50% nomás del ligamento anterior. Normalmente el ligamento anterior es el que más se fractura, vamos a decir. Bueno, si un paciente, ¿sí?, se rompe el 50% de las fibras del ligamento cruzado anterior, y si este es una persona amateur, ¿sí?, que no es un jugador profesional de fútbol, generalmente el tratamiento es conservador, o sea, el tratamiento no es quirúrgico. O sea, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros fortalecemos a los músculos que se encuentran en la rodilla para darle nuevamente estabilidad a esa articulación. Y el paciente va a poder jugar, ¿sí?, sin ningún problema, pero a nivel amateur. Pero si el paciente es un jugador profesional de fútbol, el paciente ya directamente va a cirugía. Ahí no hay tratamiento conservador. Si se rompe el 50%, el 10%, el 20% o el 100%, el tratamiento ya es quirúrgico. ¿Por qué? Porque ellos, los movimientos o la actividad física o del deporte mismo que ellos realizan es de alta intensidad, ¿sí? Y si no se llega a operar eso, el ligamento se puede romper luego completamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un esguince en la rodilla, ¿sí?, ¿cuál de los dos ligamentos ustedes creen que se lesiona con mayor frecuencia, el interno o el externo? En la rodilla. El externo. ¿Y vos, Sandra? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que estaban corriendo acá enfrente mío y me Si nosotros tenemos... Estoy en la casa de mamá, Gina, entonces. Si nosotros tenemos ligamento lateral, los laterales de la rodilla, hay ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo.
¿Cuál de los dos se lesiona con mayor frecuencia? ¿El ligamento lateral interno o el ligamento lateral externo? El interno. Y Sandra, dijiste el externo. Yo dije el externo. Rosana, ¿y por Yo qué el decir el interno. externo, Rosana? ¿Por qué decir el externo, Rosana? Porque está expuesto más hacia afuera. Ah, ¿y vos por qué decir el interno, Sandra? ¿Cómo me dijiste nomás? No, ¿qué te dije nomás? El interno. Yo creo que porque está más hacia adentro. Bueno. Tanto como el interno como el externo, el que se lesiona con mayor frecuencia es el ligamento lateral interno. ¿Pero por qué? Porque la línea de la gravedad pasa por dentro de la rodilla. O sea, todo el peso que nosotros hacemos al caminar se apoya hacia el lado de adentro. Entonces, por eso el ligamento lateral interno, al igual que el menisco interno, son las dos estructuras que se con mayor frecuencia. ¿Entendieron, chicas? Sí, profe. ¿Alguna Sí, pregunta? profe. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, vamos a llegar hasta hoy, hasta acá. Hacíamos concentrarnos para lo que viene en un ratito, ¿sí? Que ustedes ya saben. Así que, porque Sí, ya están todos medio desconcentrados ya y ustedes ya les piqué todo ya. Y acá están corriendo de aquí para allá frente mío. Bueno, entonces, Creo que ya está todo emocionado acá en casa. entonces en la clase siguiente vamos a hablar sobre la luxación y otras lesiones más. ¿Está bien? Dale, profe. Y este lunes sí ya va a haber tarea otra vez. Yo le voy a avisar como siempre a Sandra. ¿Estamos, chicos? Profe, no hay problema. Bueno. Sí. Chao, chao. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao. Igualmente, profe. Chao. Chao.